Buenos días a todos. Qué bendición saludarles. Qué gusto, qué alegre que estamos de nuevo reunidos para seguir compartiendo de la palabra de Dios, para avanzar, para mantenernos conectados con la voz, conectados con la palabra del Señor y que sigamos avanzando como discípulos, que cumplamos el llamamiento que el Señor da sobre nosotros para ser hijos, discípulos cristianos, para ser verdaderos seguidores de Él. Así que vamos entonces a tomar nuestras Biblias y vamos a orar para pedirle al Señor que la voz pueda manifestarse y hablar a cada uno de nosotros. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este día, Señor, en el que tú nos bendices con la bendición, Señor, que viene desde lo alto, aquella que nos permite abrir nuestros ojos, aquella que nos permite escuchar tu palabra, aquella que nos permite recibir tu palabra, Señor, para que ésta produzca transformación en nuestras vidas. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos, mi Dios, activar nuestros sentidos espirituales para conectarnos contigo, Señor. Permítenos, Padre Santo, por medio de la fe, habitar a la sombra del Omnipotente, en ese lugar donde el enemigo no puede estorbarnos y no puede robar la palabra que tú traes para cada uno de nosotros. Y también por la fe, Señor, establecemos la paz en cada uno de nuestros templos, de nuestras casas, de nuestros hogares, para que podamos, Señor, hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Juan, en San Juan capítulo 15 y verso 14. Juan 15, 14. Amén. Vamos a ver. Entonces dice Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a leer aquí en esta porción, pero vamos a ir entendiendo, o sea, vamos a leer varios versículos, pero vamos a permitir que la palabra de Dios pueda producir en nosotros la revelación de lo que el Señor tiene para cada uno en esta porción. Entonces dice, vosotros sois mis amigos, y eso es algo que todos queremos, que todos anhelamos. Es como, miren, entre todas las multitudes que seguían a Jesús, habían unos que estaban ahí porque les convenía verse con Él, porque ellos querían tener cierta fama, tener también cierto reconocimiento al verle con Jesús. Tú ves a mucha gente que se le acerca a los políticos, se le acerca a los famosos, se le acerca a gente que se considera influyente, pero lo hacen con el objetivo de ellos verse bien y decir estos también son de este movimiento, este también tiene autoridad o este también tiene cierto poder. Es lo que hizo aquella pitonisa que venía caminando detrás de Pablo y de Silas, anunciando, estos son los hijos del Dios Altísimo, estos son los verdaderos, a ellos escúchenlos, porque quería que fuera relacionada con ellos, porque entendía que el poder de Dios estaba con estos, y quería encontrar entonces la fama, o quería encontrar la atracción o la atención que Pablo y Silas podían producir delante de Dios. Pero dice entonces, vosotros sois mis amigos. Y una aclaración, cuando digo atracción delante de Dios, no me refiero a hacernos atractivos, sino que la complacencia, que el deleite de Dios esté en nosotros. Que Dios diga, estos son los que hacen mi voluntad. Me atraen estos, mi palabra va para estos, mi gloria va para estos. Amén. Entonces, vosotros sois mis amigos, está diciendo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Inmediatamente pone una medida y pone una condición para que los entendidos, para que todos nosotros podamos decir, entiendo, mi espíritu recibe lo que la palabra dice aquí. Tenemos la oportunidad de ser llamados amigos del Señor. Tenemos la oportunidad de ser cercanos con el Señor. Tenemos la oportunidad de hacernos uno con Él. Tenemos la oportunidad de hablar su palabra, tenemos la oportunidad de seguir el camino, tenemos la oportunidad de establecernos como cristianos, pero dice aquí, sois mis amigos, sois mis cercanos, sois mi círculo íntimo, si lo podemos decir así, si hacen lo que yo os mando, o si hacéis lo que yo os mando. Y esta parte me parece a mí
realmente muy poderosa, porque no está diciendo si escuchas lo que yo os mando, no está diciendo eso. Pero para que venga un hacer, hay que escuchar primero. Así que cuando este momento llega en el que Jesús hace esta confesión, te digo de manera lógica, voy a decir así, o de manera continuando lo que vemos aquí, es porque podríamos agregar que Jesús diga, porque ya les enseñé, porque ya les hablé, porque la palabra ya fue revelada. Así que ahora que ya les enseñé, que me han seguido por muchos lugares, que han visto los milagros y que han podido participar del pan de vida, que es la palabra que les he traído, si esto lo ponen por obra, son mis amigos. Si solo nos quedamos en una fase de escuchar, pero no actuar, pero no poner por obra, la respuesta es obvia. Entonces, aquí vamos a entender quiénes son los amigos de Dios y quiénes no son los amigos de Dios. Y amigos son aquellos que definen la palabra, son los que hacen la voluntad de Dios. Así como también Jesús dice, y lo voy a parafrasear, le dicen, ahí está tu mamá esperándote, ahí están tus hermanos, y Jesús responde, ¿y quién es mi madre? ¿Y quién es ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis amigos? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que Jesús está diciendo, vosotros verdaderamente van a ser aquellos que junto conmigo hagamos la voluntad del Padre, que hayamos entendido lo que Dios demanda de nosotros y que podemos ser llamados amigos porque estamos en el camino de establecer su reino y de hacer su perfecta voluntad hasta cumplir el plan divino, dice. Entonces, ustedes, dice Jesús, serán estos si hacen lo que yo ordeno, si hacen lo que yo instruí, si hacen lo que yo les dije en la palabra o les dije en las enseñanzas que debían hacer. Así que inmediatamente el Señor nos lleva a decir que debemos ser hacedores. Más, y cuando digo más es la medida, primero oidores para dar la siguiente medida de ser hacedores y entonces ser considerados aquellos que son uno con el Padre y que hacen su perfecta voluntad. Pero sigamos leyendo. Entonces dice el verso 15, Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. De nuevo, continuando con lo que estamos diciendo. El siervo no sabe cuál es el plan de su Señor. El siervo es puesto para cumplir la tarea del día, para cumplir con la misión del día, con la misión del momento. Y por eso dice Jesús, ahora yo quiero un nivel adicional. Ya no quiero que mi pueblo, ya no quiero que mis amigos, ya no quiero que los hermanos, ya no quiero que los discípulos, ya no quiero que los cristianos solo estén haciendo la obra del momento, la obra temporal, que solo se dediquen a pensar en cosas de un ciclo corto o de un ciclo temporal o de un ciclo que no es duradero. Sino, ya no quiero que piensen en cosas temporales, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, os he llamado hacedores de la voluntad de Dios, pero os he llamado amigos, porque el amigo es el que hace las cosas que Jesús mandó, porque todas las cosas, dice, que oí de mi Padre. Y paremos ahí. Dice la palabra que la fe, que lo espiritual se activa cuando nosotros escuchamos la voz, cuando escuchamos la palabra. Por eso es importante cuando aquí dice porque todas las cosas que yo oí de mi Padre, dice, os las he dado a conocer. Entonces, el misterio de la palabra de Dios, el misterio de lo espiritual, el misterio del reino del Espíritu, se activa, o la llave para que nosotros verdaderamente podamos ser espirituales, se activa por medio de oír la voz. Porque muchos diríamos, no, es que yo lo que quiero es leer la palabra. No, tú la puedes leer,
Pero si cuando lees la Biblia no escuchas lo que la voz nos está diciendo a nosotros, si no escuchamos el mandamiento, si no escuchamos la instrucción, no se vuelve efectiva en nosotros. Porque recordemos que la voz del Padre, recordemos que la voz que escuchamos aquí en la palabra es vida. Es la voz creadora que dijo, sea la luz, y sean las aguas, y sean los montes, y sea todo hecho. Y fue la que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso es importante que recuperemos el oído, porque el misterio va a ser revelado, lo oculto va a ser revelado, lo espiritual va a ser revelado para los que oyen la voz. Entonces nosotros leemos la palabra para escuchar la voz de Dios. Pero dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El misterio se revela por medio del oír. Y el oír activa lo voy a decir así, activa lo espiritual en nosotros. Activa el que nosotros podamos entrar verdaderamente al lugar donde Dios opera, al lugar espiritual. Y voy a usar otra vez el ejemplo de Jesús y la samaritana, porque le dice que los verdaderos adoradores, porque adoradores hay muchos, gente que honra a Dios, hay muchos, gente que dice que ama a Dios, hay muchos, gente que dice que en realidad su vida está dedicada a Dios, hay muchos, pero solo, o los verdaderos son únicamente los espirituales. Todo mundo podemos decir lo que queramos, podemos marcar hasta nuestra condición, hasta nuestra posición para justificar nuestro cristianismo, pero te voy a decir algo. Si tú necesitas justificarte como cristiano, si necesitas justificar tus actos, ya estás mal. Porque delante de Dios no podemos venir a justificarnos, porque es Él el que nos tiene que llamar justos, no nosotros a venir a defender nuestro caso a la corte celestial y decir, bueno Señor, traigo testigos y traigo evidencia de lo bueno que yo fui o las cosas que yo debía hacer y vengo a justificarme delante de ti. Entonces, Jesús le dice a la samaritana, los verdaderos son los del Espíritu, los de espíritu y verdad, los que el Padre está buscando. Porque dice, Él busca a tales adoradores, a los adoradores del Espíritu. ¿Y cómo tú y yo podemos alcanzar la medida para ser adoradores del Espíritu? Cuando la fe se activa en nosotros. ¿Y cómo se activa la fe en nosotros? Por el oír. Por eso dice Jesús de nuevo. Pero mira, es que Jesús vino a enseñarnos el camino, porque Él nos está diciendo las cosas que yo escuché, yo también para hacer la voluntad del Padre, para venir y cumplir con lo que el Padre me ha pedido, tuve que escuchar. Y todo lo que yo escuché lo revelé a ustedes para que tengan la medida de ser amigos cuando hagamos o cuando hagan todo lo que yo os he pedido. Jesús en el huerto del Getsemaní llega y le dice al Padre en oración, te ruego que esta copa, te ruego que esto pase, que lo que ahorita viene, que todo lo que ya me ha sido revelado, que pueda pasar, te ruego si es posible, en una manera de comprender o de decir, él ya entendí el sufrimiento o la dificultad que se viene, pero inmediatamente surge una voz también de su espíritu, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu perfecta voluntad. Porque Jesús mantenía, la fe se mantiene activa por causa de oír la palabra de Dios. Salmos 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy, así, si oyeres hoy. Entonces, espérenme, aquí creo que me faltó algo, lo voy a buscar. Salmos 95. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver. Salmos
95:7, es que me quedé con la duda. Dice entonces, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Fíjate lo que dice aquí. Y mira cómo de nuevo. Porque Él es nuestro Dios. Pero mira, Él es nuestro Dios, lo vamos a poner aquí como que fuera un rótulo. Si pasan estas cosas. Si no pasan estas cosas, no. Él es nuestro Señor si en consecuencia nosotros hacemos esto. Porque si no hacemos eso en consecuencia, no. Entonces me voy al principio y me voy al final. Porque Él es nuestro Dios si oímos, dice, hoy su voz. Y eso cambia todo el entendimiento de este versículo. Porque una cosa es decir, Él es nuestro Dios si oímos su voz. Y otra cosa es, Él es nuestro Dios si hoy nosotros activamos en fe, si hoy nosotros el oído se abre para escuchar y recibir el mensaje que la voz durante toda la eternidad ha estado diciendo o llevando para cada uno de nosotros. Ahora agreguemos la parte intermedia, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, digamos, de su llanura, digamos así, de su lugar. Porque hay otros lugares, hay otras llanuras, hay otros prados. Y nosotros tenemos que buscar ser del prado del Señor. Luego dice, ovejas de su mano, porque hay ovejas en otras manos. Hay ovejas en manos de pastores que manipulan a la iglesia. Y esta no es la mano de Dios. Hay ovejas en manos de profetas o disque apóstoles que manipulan a la iglesia, que manipulan a la gente, que se aprovechan de la gente. Y esta no es la mano de Dios. La mano de Dios es aquella donde la palabra te está llevando a crecer como cristiano, a encontrar tu lugar en el plan divino de Dios, a que la paz de Dios sobreabunde en ti y que puedas verdaderamente afirmar tus pies para ser aquel que produce el agrado delante de Dios. De que en Dios pueda decir, este es mi hijo, este es mi hija, este es mi discípulo, este dice mis palabras, no dice sus propias palabras. Este sí ha entendido la revelación y es eso de lo que habla, no habla de otras cosas, no contamina la palabra, sino que la mantiene viva, la mantiene eficaz. Pero cuando dice, si oyereis hoy su voz, entonces Él es nuestro Dios. Ahora cuando dice, si oyereis hoy, nos está hablando de un tiempo presente. Nos está hablando de un tiempo en el cual, si tú y yo vemos en Juan 3:16, y lo voy a buscar aquí, Juan 3:16, que lo sabemos todos de memoria, pero me gusta leerlo para poder enfatizarlo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El otro está diciendo, lo que leímos en el Salmo, Él es nuestro Dios. Ok, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no el que creyó antes o no el que va a creer después, para que en el tiempo presente, cuando le viene el entendimiento, cuando tiene la oportunidad de afirmar sus pies delante del Señor, de levantarse como un verdadero cristiano y dejar las apariencias y dejar las tradiciones y decir, yo deseo buscar al Dios vivo, al Dios verdadero, al eterno. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mira, el que creyó pero dejó de creer, ese se va a perder. Y el que dice, no, espérate un momento, yo voy a creer dentro de un par de años, ahorita me tengo que graduar, ahorita tengo negocios que hacer, ahorita todavía tengo asuntos que resolver, pero después yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Ese tampoco va a encontrar verdaderamente al Señor porque no le interesa. Y cuando a ti y a mí algo no nos interesa, no le ponemos cuidado, no estamos buscando hasta que venga un día de aflicción o de enfermedad o de problemas donde todo mundo corre a Dios para rogarle por la voluntad humana o la voluntad natural y no para creer en Él.
Entonces cuando dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree en tiempo presente. Y el Salmos dice entonces, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Pero oír hoy la voz significa que nosotros, y lo quiero decir de esta manera, ese cuando nosotros verdaderamente tomamos conciencia de nuestra realidad. El hoy es ese momento cuando el hijo pródigo vuelve en sí y viene ese momento decisivo en tu vida para decir, yo realmente debo reconocer que estoy lejos de Dios. Y desde hoy yo debo tomar su palabra para cambiar mi vida. Pero no es cambiar mi vida por lo que yo le llamo cambio o cambiar mi vida por las cosas que yo aspiro, sino cambiar para hacer la voluntad del Padre, dejar de hacer las cosas que yo deseo, dejar de hacer mi voluntad para conectarme y para decirle, Señor, yo voy a cambiar porque ahora quiero hacer lo que tú dices para alcanzar la medida de ser llamado amigo. Porque vosotros sois mis amigos, acabamos de leer, si hacéis lo que yo os digo. Entonces, cuando nosotros vemos documentales en la televisión, por ejemplo, o en el cine algunos, los documentales históricos nos enseñan la voz del pasado. Y la voz del pasado son cómo eran las cosas antes. Pero muchas de las cosas del pasado no son funcionales hoy. Por ejemplo, si alguien dice de las voces del pasado, alguien dijera, bueno, yo voy a poner un taller de llantas de madera o de ruedas de madera para carrozas o sí, aquellas carrozas o aquellos carros que venían siendo jalados por caballos, los voy a poner porque hace, ¿qué? 100 años, hace 150 años, ese era el medio de transporte. Pero tú sabes que esas ruedas se usan hoy, pero se usan muy poco y en actividades específicas. No puedes poner un negocio o no puedes emprender algo de esta manera pensando en la necesidad de ayer o en las voces de ayer. Tú tienes, cuando estudiamos, cuando nosotros nos preparamos, nos estamos actualizando para las cosas y fíjate, de hoy. Y estas cosas nos dan cierta apertura para lo que viene en el futuro. Pero entonces, cuando, por ejemplo, en este tiempo, y yo lo he dicho siempre desde muchos años, cuando los colegios se ocupan de dar una clase de educación física, todo lo asociamos al deporte inmediatamente. Porque es lo más fácil de hacer. Pongan a los muchachitos a correr, pongan a los patojos a dar vueltas en la cancha, pónganlos a jugar fútbol y ahí se va. Pero en el pónganlos a jugar fútbol deberían, cualquier deporte, deberían de enseñar la disciplina del deporte, que tú practiques el deporte con fair play, que practiques el juego limpio. Deberían enseñar a dominar allí el carácter para hacer el deporte de manera que éste sea productivo y que no vaya a generar violencia u otro tipo de problemas. Pero te pongo una medida más todavía, pero en realidad la clase de educación física debería ser una clase que te enseña cómo tu cuerpo o nuestro propio cuerpo necesita la actividad física y cómo la vamos a aplicar y cómo la vamos a aprovechar para tener generaciones llenos de salud, generaciones que se cuidan en su alimentación, que se cuidan en su manera en su mente, se cuidan en lo que leen, se cuidan en lo que aprenden, cómo cuidan de este cuerpo para evitar, y es que esto es hasta lógico, porque los gobiernos deben evitar que en el futuro los hospitales estén llenos de gente que pudo haber prevenido sus enfermedades. Los hospitales deberían estar ahí para enfermedades que surgen en el momentito o para accidentes. Pero ya ahorita ya se sabe que la tasa de hipertensos va por creciendo de no sé qué y para tal año van a ser muchos. Ya se sabe que la tasa de diabéticos va para no sé qué y van a crecer muchos. Ya se sabe que la tasa de obesidad está creciendo de tal manera que los gobiernos van a tener serios problemas dentro de tantos años. ¿Y por qué no lo corrigen hoy con la clase de educación física en las escuelas y en los colegios?
Y a eso me refiero cuando leemos aquí, cuando dice la palabra, si oyereis hoy mi voz. Si queremos llegar a una eternidad, tenemos que escuchar la voz hoy. Si queremos verdaderamente ser discípulos y ser llamados hijos, la palabra de Dios debe encontrar cabida en nosotros hoy. Y cuando me refiero hoy es a ese tiempo presente. Envió a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en tiempo presente, no el que creyó ni el que va a creer, para el que en el momento cree y rompe en él los paradigmas y la tradición para confesar a Jesucristo como el Señor y permitir que el escuchar el mensaje de la voz active nuestros sentidos espirituales para ser aquellos verdaderos adoradores a los que el Padre está buscando. Entonces, somos el pueblo de su prado. Hay muchos prados, pero debemos buscar el prado de Dios. Somos ovejas de su mano. Hay muchos que dicen que predican de parte de Dios, que enseñan de parte de Dios, pero no es así. Es la palabra, es el escuchar la voz, es la afirmación de la fe, la afirmación del Espíritu, el que te va a decir si estás verdaderamente en la mano de Dios o no. Y si oyereis hoy su voz. Sigamos leyendo, regresemos al libro de Juan, capítulo 15 siempre, y versículo 16. Y mira lo que dice aquí, esto es poderoso. No me elegisteis vosotros a mí. Y voy a agregarle aquí un poquito. No alardeen. No se las lleven de muy buenos, ni de que son muy buzos, como decimos. Porque no me eligieron ustedes a mí. Y eso es algo que debe producir en nosotros el rompimiento de paradigmas. Porque el mundo nos sigue enseñando que somos nosotros los que debemos aceptar al Señor, que somos nosotros los que debemos elegir al Señor. Entonces le voy a decir, Señor, yo te acepto, pero esa aceptación que yo le doy es porque tú vienes a mí con mis condiciones. Entonces hazme el favor de prosperarme económicamente, hazme el favor de mantenerme este cuerpo físico con una salud impecable, aunque el espíritu esté apagado y sea el espíritu el enfermo. Entonces manténme, Señor, por favor, hazme crecer en bienes y hazme que la gente hable bien de mí, porque yo te voy a recibir a ti para que tú vengas como que fueran los deportes, para que vengas a mi cancha, para que vengas a mi lugar donde están mis reglas, mis normas, donde está todo lo que yo he construido en lo natural. Y cuando Jesús dice esta palabra, y yo la estaba meditando, se producía un quebrantamiento, se producía realmente más que el quebrantamiento, era una confrontación para decir, ¿cuánto de la palabra de Dios nosotros hemos perdido por no ser aquellos entendidos en encontrar el valor bíblico o encontrar el valor de la voz que sale del mismo trono celestial? Porque dice, ustedes no me eligieron. Creen que lo hacen, creen que tienen la razón, creen que saben, pero en realidad no me eligieron. Y mira lo que dice después, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso predicamos. No se trata de que nosotros aceptemos al Señor. Se trata de que hagamos todas aquellas disciplinas y que la palabra de Dios nos lleve por el camino donde Él pueda recibirnos a nosotros. Donde no se trata de nuestra cancha, de nuestra condición y de que el Señor se adapte a nuestras normas, sino que nosotros dejemos todo lo humano, lo natural, que dejemos los paradigmas y que dejemos la religiosidad para nosotros ser transformados conforme o con la forma de la palabra de Dios, porque para que podamos operar en el reino de Dios, para que podamos operar en el reino de los cielos, para entender la palabra de Dios. Y mira, y muchas veces cuando digo la palabra de Dios es porque hay un concepto humano y hay un concepto espiritual, para que entendamos el concepto espiritual. ¿A qué los hombres le llaman pecado y a qué Dios le llama pecado?
¿A qué los hombres le llaman ganancia y a qué Dios le llama ganancia? Para entender a qué los hombres le llaman oportunidad y a qué Dios le llama oportunidades. Para entender a qué los hombres le llaman vida y a qué Dios le llama vida. Y debemos dejar esa condición para venir y entender entonces la palabra de Dios, entender el mensaje de la voz, sabiendo que nosotros debemos retomar ese camino en el que vamos hacia Él. Pero la bendición que leemos aquí es que el Señor nos dice, sigue avanzando, sigue caminando, no desmayes, porque yo te elegí a ti. No son tus fuerzas, no es tu palabra, no son tus deseos. Es mi palabra la que en ti va a producir vida cuando permitas que ésta se grabe en tu espíritu, porque yo te elegí a ti. No son tus pensamientos los que te van a sostener. Es la enseñanza, es la instrucción, porque yo te elegí a ti. Permite que la palabra del Señor pueda hacerse viva en nosotros. Y como leímos en el versículo 13, permite el que podamos ser llamados sus amigos, porque somos hacedores de su mandato, hacedores de su instrucción. Pero sigamos, entonces dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y mira lo que viene ahora. Ya que hemos entendido que el Señor nos eligió a nosotros, ahora dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Cuando dice os he puesto, hay una asignación para cada uno de nosotros. Y voy a decir esto rápidamente. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Tú y yo fuimos escogidos del Padre desde la eternidad para venir a este lugar. A eso se refiere, para que vayáis. Para venir a este lugar llamado la tierra o llamado el mundo natural y traer el fruto del Señor, o salimos para llevar el fruto. Porque lo que tanto necesita este mundo para reaccionar, para poder darse ellos la oportunidad de escuchar la voz del Padre y que pueda venir sobre ellos la revelación, lo que necesitan es el fruto. Porque el fruto es el que te va a abrir la oportunidad de escuchar. El fruto es el que va a abrir la oportunidad de abandonar al hombre viejo, de abandonar al hombre natural, al humano, de abandonar los pensamientos de este mundo para darnos la oportunidad de surgir como espirituales. Recuérdate que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, cuando vemos acerca del huerto del Edén o del paraíso, dice que la instrucción sobre Adán y Eva es, pueden comer del fruto de todos los árboles, menos de este, que se llama en la parábola el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando dice come del fruto de todos los árboles es porque todos los árboles deben dar fruto, porque todos han sido enviados a llevar el fruto, porque tú y yo somos esos árboles que el Padre ya dictó que sobre nosotros el fruto es verdadero, el fruto es vivo, el fruto es alcanzable, el fruto es lograble. Lo que pasa es que nosotros queremos dar el fruto como humanos. Cuando leemos en Gálatas que entonces el fruto del Espíritu es amor, fe, bondad, paciencia, benignidad, y tú ya sabes cuáles son, nosotros queremos aplicar este fruto en lo natural. Entonces yo trato, digo, me mantengo callado y soy paciente para no contestarles a estos que como me caen de mal, decimos a veces. Pero eso no es el fruto de la paciencia del Espíritu. Solo te estás engañando en dar una apariencia de paciencia, pero en realidad no la tienes. Por eso el amor debe ser el amor del Espíritu. ¿Y cuál es el amor del Espíritu? Es el mismo del Padre, el que no espera nada a cambio, el que está ocupándose de dar en lugar de recibir, el que está ocupándose de ser genuino en llevar el espíritu del Padre, pero no en el amor de la tierra de bata. Bueno, pues, ¿cómo me agradó verte? Y después dice uno, este ni me cae bien. En aquel amor fingido, en aquel amor obligado, en aquel amor bueno, pues, la iglesia dice que hay que portarse bien y bueno, yo los amo a todos, pero ni siquiera una expresión de amor sale después.
Por eso es que el fruto del Espíritu solo puede operar en lo espiritual, no opera en lo natural. Pero de alguna manera nosotros nos hemos creído el mensaje o alguien nos ha dicho que se puede operar en lo natural y no es así. Porque cuando habla del gozo, no habla de que nos estemos riendo todo el día. No habla de mantenernos alegres todo el día. El gozo es el ánimo del Espíritu para continuar avanzando a pesar de la situación en la que te encuentres. Ese es el gozo. El ánimo de avanzar, el ánimo de seguir, sabiendo que la recompensa no es terrenal, sabiendo que el lugar que vamos es un espiritual, vamos a la eternidad. Y por eso el ánimo nos lleva, sin importar la circunstancia natural, porque lo natural todo se va a perder, porque lo natural no tiene valor por el cual nosotros podamos ser salvos. Si la salvación y la asignación del Padre la vamos a cumplir como espirituales. Entonces cuando dice, comed de todos los árboles, porque todos los árboles son llamados, son llevados a que puedan dar el fruto del Espíritu, y de allí debes tú comer. Y por eso debemos comer de todos los árboles que están en el huerto. ¿Y cuáles son los árboles que están en el huerto? Los árboles que son espirituales, porque los que están fuera del huerto son naturales. Y tú y yo cuando dice aquí entonces, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, es para que los que están en lo espiritual salgan y lleven el fruto a los que no han alcanzado la medida espiritual. Ve y enseña del amor, enseña de la fe, que es el espíritu, enseña del gozo, que es el ánimo para avanzar, enseña de la mansedumbre, la templanza, enseña la paciencia, enseña la benignidad. Entonces, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y mira lo que dice después. Y vuestro fruto permanezca. Hay quien dice por ahí, es que yo di tanto amor que yo me quedé sin nada. Entonces no era el amor verdadero. Como que yo estuviera aquí parado, es que tengo que predicar porque ya me comprometí a decirles a todos algo. Y cuando termina la prédica, así como que, ya no quiero hacer esto, que cansado, que ya no quiero. No, no puede ser así. Porque si es así, es fingido. Así que tú me vas a ver aquí predicando, esté cansado o no esté cansado, me vas a ver enseñar, sí, vamos a compartir, o yo te voy a compartir de la palabra de Dios, porque el cansancio no debe definir si lo voy a hacer o no. Porque sé que cada vez que hablamos de la palabra de Dios y que tenemos la oportunidad de compartir de la palabra de Dios, nuestro espíritu se activa. El deleite lo recibe nuestro espíritu. El que escucha para recuperar su condición hecho a la imagen y semejanza de Dios es nuestro espíritu. Y por eso hablamos al espíritu. Y en este momento tu espíritu está recibiendo ese mensaje. Entonces, y os he dado una asignación para que vayáis y llevéis fruto, pero que vuestro fruto también permanezca. Que nuestro fruto, ese permanecer, sea eterno. Que nuestro fruto sea verdaderamente espiritual, porque solo lo espiritual es lo que permanece, lo natural es lo que perece. Nosotros debemos, y te lo digo así, lo que se nos enseñó siempre, tenemos que ser salvos para llegar al cielo, amén. Y cuando llegue al cielo, el fruto debe permanecer en mí, yo debo llegar allá también con el fruto, debo regresar a la eternidad con el fruto. No voy a llegar y decirle, bueno Dios, lo entregué todo en la tierra y vengo deshecho para que me llenes otra vez. Si ese es tu pensamiento, no vas a llegar. Tienes que llegar allá de nuevo con el fruto. O te lo voy a decir de otra manera. El que no tiene el fruto no entra. Tu pasaje de entrada es dar el fruto del Espíritu. Porque ese es el testimonio de que somos verdaderamente espirituales. De que somos verdaderamente hombres y mujeres de fe. De que verdaderamente nos hicimos amigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hicimos todas las cosas que Él nos mandó o nos enseñó. Entonces, si vuestro fruto permanezca, y mira lo que dice entonces, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Y esto la iglesia lo ha cambiado y el mundo lo ha cambiado. Dicen, primero pidan todo lo que desean, porque el Señor te lo tiene que dar, y después te haces cristiano. Y después cambia tu vida. Pide todo lo que necesitas, porque aquí dice en la Biblia, que todo lo que pidamos al Padre, Él te lo va a dar. Así que, hermano, usted pida. Varón y varona, usted venga a dejar su pacto de X cantidad de dinero
traiga su carta con dinero aquí, que es lo que Dios demanda de usted, y Dios le va a contestar porque aquí dice que pida. Y es un error. Y el error que ha cometido la iglesia en general es, y es por influencia del mundo, es que el mundo lo que hace es cambiar el mensaje. Es poner lo primero de último y lo último de primero. Hacer un cambio para que nosotros no podamos, para que tengamos, lo voy a decir así, lo quiero decir suave, para que seamos estorbados en poder realmente afirmarnos en la palabra de Dios. Porque aquí está diciendo, a los que son espirituales, a los que tienen el fruto, en aquellos en quienes el fruto permanece, estos le pueden pedir al Padre. ¿Por qué son estos los que pueden pedir al Padre y el Padre les va a responder todo? Porque estos van a pedir conforme al Espíritu, o estos van a pedir con la forma del Espíritu, o estos van a pedir con el entendimiento del Espíritu. Por eso todo les será contestado, porque no van a pedir según sus afanes y según sus propios deseos humanos, sino van a pedir conforme a la voluntad de Dios. Espero darme a entender. Y dice entonces, y vamos a regresar al principio. Entonces, no me elegisteis vosotros a mí. No me amasteis primero vosotros. No me bendices tú primero. Porque uno está orando y dice, Señor, te bendigo y te exalto. No, espérate, no me bendices tú primero. No es que me amaste tú primero. No me elegiste tú primero. No me viste tú primero. No me escuchaste tú primero. Toda la operación espiritual y el reino de los cielos ha sido dispuesto para elegirte a ti y a mí, para que vengamos a este lugar llamado la tierra o llamado la vida, a que cumplamos el plan divino de Dios por medio del fruto del Espíritu Santo. Así que por eso somos llamados a fructificar. Y en medio de la situación que tú y yo estemos pasando, debemos dar el fruto. Y debemos ocuparnos de ser hacedores de la palabra de Dios y dejar de ser oidores únicamente. Dejar de ser aquellos que se llenan de información. Y poder en tiempo presente tomar la asignación que el Padre tiene para nosotros y en tiempo presente oír la palabra de Dios para que la fe se active y seamos verdaderos llevadores, voy a decir, o ser verdaderamente los que llevan el fruto. ¿Por qué? Porque estos son los de espíritu y verdad. Así que quiero repetir esto. Tú has sido elegido por el Padre para cumplir su propósito y su misión. Tú has sido llamado por el Padre. Desde antes de tu nacimiento, desde antes de la fundación del mundo, el Padre te escogió a ti para hacer su voluntad. ¿Por qué todavía nos encontramos haciendo otras cosas? ¿Por qué todavía el anhelo de nuestro corazón es hacer otras cosas si la palabra dice, yo te elegí a ti? Y así como te dije, dice, no me elegisteis ustedes, no me amaron ustedes, no me vieron primero ustedes, no me llamaron primero ustedes. Y cuando dice, yo te elegí a ti primero, yo te amé a ti primero, yo te bendije a ti primero. Yo di mi vida por ti primero. Y tú y yo debemos despertar de este sueño programado, de este sueño humano. Debemos despertar para ser aquellos que vuelven en sí y como espirituales empezar a llevar el fruto. Y como espirituales producir el fruto. Y como espirituales compartir el fruto. Porque somos aquellos árboles del paraíso, somos aquellos árboles de los cielos, somos aquellos árboles de la eternidad que deben alimentar a todos aquellos que tengan necesidad o a todos aquellos que aún no han comido del pan verdadero o no han probado el fruto verdadero o no han bebido el agua verdadera, el agua de revelación de la palabra de Dios.
Hay muchos que no conocen a Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? Por medio de aquellos que lleven el fruto. Pero como dice la palabra, por medio de aquellos en quienes permanezca el fruto. Es hoy el día que nuestra vida debe afirmarse delante de Dios. Es el hoy, es el que cree, el que se conecta a las operaciones del Padre. No es el que pospone el buscar a Dios, no es el que pospone servir a Dios, no es el que dice yo ya lo hice antes, yo ya lo hice hace mucho tiempo y con eso Dios tiene que decir que yo ya lo hice y que soy digno de su misericordia. No es así, la misericordia es la activación. Si hoy tú dejaste de buscar al Señor y si tú dejaste hoy de hacer lo que la palabra de Dios dice, te desactivas y se acabó la misericordia. Pero se acabó en ti porque tú te retiraste. Pero esta permanece para aquel que desea conectarse y desea activarse para establecer el reino de Dios. Y como lo he dicho muchas veces, primero estableces el reino de Dios en tu vida. No es salir a predicar. Es que en mí se active y se establezca el reino de Dios, la palabra de Dios, que yo verdaderamente surja como espiritual. Sea un verdadero adorador. Así que espero que la palabra de Dios te inspire, que nos despierte, que nos impulse, que ponga retos a nosotros, que nos confronte para verdaderamente abrir nuestros ojos del Espíritu, abrir las ventanas de los cielos y dirigirnos hacia lo verdadero y dejar ya de estar jugando al cristiano, de estar jugando a la iglesia, de estar jugando al yo soy bueno. Es el momento hoy de levantarnos y decir, yo quiero ser un verdadero adorador, el de espíritu y verdad. Es el momento de tirar los afanes y decir, yo sigo adelante conforme al plan divino de Dios y voy a levantar en mí el reino de los cielos y voy a activar en mí el ser verdaderamente hijo de Dios para dirigir mis pasos hacia lo eterno. Porque tú y yo tenemos el privilegio, como leemos en esta porción, o leímos en esta porción, de que somos los elegidos. El Señor nos eligió a cada uno de nosotros. Pero ahora tenemos que levantarnos en alto, para dar el paso de los elegidos. Dicho de otra manera, ahora tienes que creerlo. Porque si el elegido no cree que la palabra de Dios le llama a hacer la obra del Espíritu, no lo va a hacer. Ahora es el momento de creerlo, que verdaderamente en este tiempo presente que se está dando la asignación, Él nos ha puesto para que seamos espirituales, para que demos el fruto del Espíritu y que el fruto permanezca. Y cuando habla aquí, ¿y cuánto tiempo tiene que permanecer, pastor? Fácil, eternamente. Porque para regresar a la eternidad debemos llevar el fruto y completo. Porque allá también necesitamos dar el fruto. O debemos dar el fruto. Porque somos llamados a fructificar. Así que vamos a orar al Señor. Yo espero que el mensaje haya tocado tu vida, haya tocado tu espíritu. Y que se produzca en nosotros ese deseo de cada día buscar el ser justos, de ser varones y varonas, aquellos que están buscando la estatura del varón perfecto. Amén. Oremos, amado Padre Celestial. Gracias por este momento que nos permite, Señor, compartir de tu palabra, por este momento que permites escuchar tu palabra y te pedimos, Señor, que lo que dice acá, que lo que tú escuchaste, lo que tú, Señor, oíste del Padre, los misterios que te fueron revelados, veniste y los diste a cada uno de nosotros para que también nosotros podamos dar el fruto y podamos alcanzar la medida del Espíritu. Señor, yo clamo por los que en este momento han sido quebrantados para decir, yo necesito reconocer al Señor como Salvador, necesito reconocerte y necesito que tú me aceptes y por eso voy a ser aquel que inicia una búsqueda de ser el verdadero adorador, el de espíritu y verdad, no el terrenal y de mentira. Señor, aquellos que sienten en su corazón el deseo de reconciliar, que tu espíritu descienda y pueda afirmar sus corazones y sus vidas.
aquellos que te quieren reconocer, que el Espíritu descienda ahí donde están ahorita para afirmar sus vidas, Señor, y que esta palabra pueda ser guardada en nuestro corazón para que podamos seguir avanzando y cumplir con la asignación que en este tiempo tú das sobre cada uno de nosotros. Llevar el fruto y que el fruto permanezca en cada uno de nosotros. Ser los espirituales y dejar los paradigmas y dejar la obra de este mundo y dejar la tradición y la religiosidad. Señor, gracias por nuestra nación, gracias por nuestros pueblos, por nuestros lugares en los que ciertamente podemos ver tu gracia y podemos ver, Señor, el cuidado que has tenido de nosotros. Padre, te pido que podamos seguir avanzando como verdaderos hijos, que nada nos detenga y que seamos aquellos que podamos cumplir, Señor, el hacer tu palabra, cumplir el hacer tu mandamiento, Señor, el ponerlo por obra, tomar la forma del Espíritu y dejar la forma del mundo. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es una bendición. Ya el mes de enero termina hoy. El tiempo sigue pasando y nosotros seguimos aquí fielmente buscando al Señor de todo corazón. Este es el tiempo en el cual los verdaderos hijos le han demostrado o deben demostrarle a Dios que ser cristianos, que ser discípulos no depende de estar en una pared o en 4 paredes y donde nos congreguemos todos juntos, sino que buscar a Dios depende del deseo de nuestro corazón y depende de aquellos que verdaderamente aman al Señor y que saben que en cualquier lugar, que en cualquier hora, que de cualquier medio podemos seguir buscando y honrando a nuestro Señor. Es una bendición que podamos estar en esta forma virtual y cuando podamos hacerlo presencial también nos vamos a alegrar de ello. Pero esto es una prueba a nuestro corazón para que el Señor, para que le podamos testificar al Señor el que verdaderamente le seguimos buscando de todo corazón. Si tienes una necesidad de oración, escríbenos al inbox. Queremos apoyarte para orar y compartir contigo también de la palabra de Dios allí. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango. Y es un gozo poder compartir contigo de lo que el Señor nos ha llamado a hacer como congregación. Así que tengas una semana llena de bendición y que la paz de Dios permanezca contigo. El siguiente domingo a las 10:30 nos estamos conectando por aquí. Dios te bendiga.